Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um programa Ciências Sociais em Diálogo. Hoje nós temos aqui a presença do professor Hector Luiz Sampierre, que é professor titular em Segurança Internacional e Resolução de Conflitos pela Unesp, né, professor de Relações Internacionais da Unesp no campus de Franca e também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, não, Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, que é uma parceria entre a Unesp, Unicamp e a PUC São Paulo. O professor Hector, ele é fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, e um especialista nessa questão, e por isso ele foi convidado hoje para vir conversar conosco sobre um tema que está dominando a mídia mundial, que é o conflito na Ucrânia e a questão da segurança internacional. Então, professor Hector, muito obrigada pela sua participação hoje, por ter aceitado o convite para vir falar um pouco sobre essa questão tão quente hoje no debate nacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Karina. Obrigado pelo convite, que realmente muito me honra poder estar aqui em Araraquara e poder colocar minhas ideias em um ambiente tão especial, tão qualificado, e poder melhorar minha percepção do que está acontecendo. Muitíssimo obrigado e bom dia a todas e todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu sou contra a guerra, por isso estudo a guerra. Muchos piensan que porque a gente estudia Fuerzas Armadas es militarista, sería como pensar que un oncologista adora o cáncer o cosas del estilo. En realidad, nós pensamos que estudiar a guerra es una forma de consolidar a paz o de procurar a paz y no lo contrario. Entonces, quiero dejar claro que eu sou contra a guerra y que sou contra a resolución bélica dos conflictos como fue en este caso. A resolução bélica dos conflitos é uma forma de resolver os conflitos, é a pior forma. Já tem quem tenha dito que a pior negociação é preferível à melhor das guerras, à melhor das vitórias. Porque toda vitória militar significa morte, significa uma desgraça, e por isso os livros de história estão plagados de justamente guerras, porque é um drama que chama a atenção da humanidade, como neste momento. Como falou Karina, é o que está neste momento na mídia internacional, e esse é um dos aspectos que gostaria de tocar também. É decir, por um lado, gostaria de focar o conflito, por outro, o teatro de operações, e finalmente o que colocou a Karina, es decir, ese ambiente internacional modulado por una media internacional básicamente dirigida, es decir, nosotros estamos en presencia de una media que no está apenas informando, está opinando. Hoy es difícil encontrar informaciones objetivas. En toda guerra es difícil conseguir informaciones objetivas, las cosas son siempre muy confusas, por eso se fala da névoa, da guerra, ou mesmo que a verdade é a primeira das víctimas. En realidade, a verdade antecede a guerra. A morte da verdade antecede a guerra. Es decir, siempre es encima de mentiras que se construye a posibilidad de una resolución no pacífica das controversias. O conflito é originario da humanidade, é imanente à humanidade. A humanidade vive dentro de conflitos e tentando resolver esses conflitos es que a sociedade avança. Portanto, uma coisa é o conflito, outra coisa é o conflito armado. O conflito armado significa a procura da resolução desse conflito a través das armas, es decir, do emprego da violência. O conflito, en realidad, que coa nesta guerra, é o conflito, diría, analizando desde el punto de la seguridad internacional, las camadas más profundas de la seguridad internacional, es decir, donde se mueven las estructuras, las estaturas estratégicas de las grandes potencias. Pelo menos en mi percepción, gustaría discutir con ustedes, una decadencia de una hiperpotencia que se manifestaba solitaria,
que levou a muitos acadêmicos a falar de uma monopolaridade, conceito contra o qual eu sempre me manifestei. Eu acho um conceito inútil desde o ponto de vista da segurança internacional, mas essa potência decadente implica um vácuo que está sendo coberto por duas potências que están emergiendo, es decir, la China y Rusia. Esas potencias ven se manifestando y esa fricción de esas capas más profundas de seguridad internacional provocan erosiones, como fue, por ejemplo, a Siria, diferentes guerras que permiten ver toda la dimensión, a densidad de las camadas tectónicas de seguridad internacional. En este caso, o conflicto es entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos con su instrumento, que es a OTAN. A OTAN, que es una alianza militar, es Organización del Tratado del Atlántico Norte, mucho embora varios ministros, pero el ministro español ya tenía dicho que o Atlántico es apenas y a Organización del Atlántico Norte es o nome, mas los intereses de esa alianza es global. Quiere decir, por eso no tenemos artefactos nucleares navegando por el Atlántico Sur, mucho embora no tengamos una declaración de zona libre de artefactos nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, o conflictos entre Estados Unidos y Rusia, y eso se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, que comienza la Guerra Fría, es decir, los estrategistas norteamericanos perciben a Rusia como una potencia que podría discutir con los Estados Unidos o mundo, y coloca una enemizade, no una certa, sino una enemizade no sentido estricto da palabra, o inimigo, en sentido estricto da palabra, é aquele que se combate, aquele que me ameaça combativamente, es decir, no es aquele que odeio, aquele que eu não gosto, aquele que me incomoda, é aquele que eu combato, ese es o inimigo. Desde ese momento se inició a Guerra Fría, particularmente a partir do exercício nuclear da antiga União Soviética, de ser a possibilidade de um equilíbrio nuclear que congelou a velocidade do mundo en lo que se llamó Guerra Fría, que teve algunas zonas quentes donde se degladiaban esas dos superpotencias en guerras de diferente tipo, guerras de libertación, revolucionarias, en fin, coloniales, etcétera, etcétera. Cuando termina, o digamos, colapsa a Unión Soviética, se desmonta a Unión Soviética en un pacto en el cual se reunifica a Alemania, se disuelve el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era contrapartida militar, una alianza, digamos, del este europeo, una alianza de la antigua Unión Soviética. Era una alianza militar que se llamaba Pacto de Varsovia porque tenía sido asignado, obviamente, en Varsovia. Se disuelve y teóricamente lo que se esperaba era que a OTAN también se disolviese, es decir, ya que como una alianza defensiva perdía la objetividad fundante de la propia alianza, que era o confronto y a defensa del Pacto de Varsovia. Mas no aconteció. Segundo relatos, a discusión con Gorbachev fue que a OTAN no se expandiría para el este ni una pulgada, ni un centímetro para el este. Es decir, que no colocaría en riesgo a Rusia en ese desplazamiento y que no habría necesidad de continuar. Hubo un momento que para mí fue muy importante, en fin de la década de 90, es decir, la primera invasión de Irak, donde a Rusia fica do lado dos Estados Unidos. Eso fue muy importante desde el punto de vista de la seguridad internacional, mas pasó bastante inadvertido. Debo advertir un artículo de la Folha de São Paulo, ahí en, si no me equivoco, en janeiro, febrero de 89. Que es una inflexión importante porque a Rusia estaba del mismo lado en aquella guerra que OTAN, que Estados Unidos concretamente, que Estados Unidos. No mandó fuerzas, mas también estaba en una situación económica ruinosa, Rusia, en fin, más apoyó en la ONU y en el Consejo, es decir, estuve del mismo lado. Esa posibilidad no fue advertida por el Occidente, o fue advertida y omitida
pero los intereses de demanda da complexo industrial militar que ya en la década de los 60 O'Reilly Mills denunciaba no tal conluglio de las élites. Ese conluglio de las élites existió, existe y existirá, y él precisa, digamos, como fundamento económico la existencia de guerras, existencia, por lo menos amenaza de guerras. A veces no es necesario llegar a una guerra, como por ejemplo ahora no va a ser necesario llegar a una guerra propiamente dita entre Estados Unidos y a Rusia, y yo espero que no acontezca nada también entre a OTAN y a Rusia, porque ahí ya entramos en otro campo, en otra lógica estratégica que sería una lógica nuclear, porque Rusia tiene artefactos nucleares y no los tiene para adornar árboles de Natal. Ningún Estado tiene armamento para decorativamente, es decir, tiene para usar. Y eso entraría en otra lógica, porque o empleo de armas nuclear, otra lógica estratégica totalmente diferente de la lógica convencional, y ahí sería bastante imprevisible el resultado de ese confronto. Mas ese sería o conflito basal, digamos, lo que está acontecendo, ese confronto entre Rusia y Estados Unidos. Un Estados Unidos que ante Trump colocaba a China como principal enemigo, es decir, la adversidad, digamos, comercial y tecnológica, es decir, China ya no fabrica Bushigang, es decir, China está en la diantera de muchos principios tecnológicos, principalmente comunicacionales. Y eso es lo que voy a intentar pegar en la última parte del análisis. Con Biden las cosas mudan y Rusia volta o menú, digamos, las amenazas, las principales amenazas. Comienza a esquecer de China como si hubiese una posibilidad de una división de tabuleros de juego, un tabuleiro para jugar con la China, la cual mantemos en suspenso, y vamos a trabajar en el tabuleiro de Rusia, tal vez, ahí ya todo esto es hipotético, obviamente, para isolar a China. Es decir, o a posibilidad de una alianza militar entre China y Rusia que no existe, existen ciertos niveles de cooperación, más no estrictamente lo que se llama una alianza militar que otra cosa, más, es decir, evitar esa aproximación entre China y Rusia. Biden se retira de Afganistán de una manera bastante complicada, dejando a Europa y a OTAN en una situación muy desconfortable. Es decir, mucho embora estuviese anunciado el retiro, fue un retiro bastante precipitado que dejó una relación entre Estados Unidos y a OTAN bastante delicada. Con esta situación, Biden, por otro lado, tiene sus preocupaciones internas, no es mi especialidad los Estados Unidos, mas tiene una pérdida de prestigio, inclusive dentro de los propios demócratas. Los demócratas hoy están discutiendo la posición de Biden con relación a la guerra, o un trumpismo, ya no, o republicanismo, sino un trumpismo se reestructurando, una extrema derecha se reestructurando, inclusive una extrema derecha militar, que emitió una nota de apoyo a una reunión de extrema derecha militar en Calais, en el norte de Francia. Es decir, eso es otro elemento preocupante que no entra en este análisis, más es bon tener en cuenta. Ahí o Biden comienzan las negociaciones, es decir, a partir de noviembre del año pasado. En realidad, a partir del golpe en Ucrania, de posición de un líder más próximo de Moscú, más que tenía posibilidad y el deseo de entrar en la Unión Europea, más no, na OTAN. O punto de conflictividad es a OTAN y no tanto a Unión Europea. Es decir, Rusia siempre tuvo comercio de varias cosas, inclusive de cereales, de petróleo, de gas y energético con Ucrania. Los militares también tienen información rusa, os sistemas de armamento muchos son rusos, ainda ya bastante antiguos, mas há una aproximación entre
entre las Fuerzas Armadas rusas, no, o batallón de Azov, que es otro tema. Mas, a partir de aquel golpe y la toma de Crimea o autonomía de Crimea, que después pasa para dominio ruso, comienza a haber un preparo por parte de la Rusia de lo que podría vir con un líder que queira se aproximar demasiado de Europa. A cuestión es, para colocarlo en otros termos, en termos, digamos, estratégicos, a partir de aquel momento que falábamos de la década de 90, donde se combinó tácitamente, porque no está escrito como propio Putin está diciendo, no fue escrito en ninguna, que a OTAN no iría para el este, fue avanzando en 5 ondas que fueron siendo incorporados países, inclusive países que eran, o que se decía satélites de la antigua Unión Soviética. 14, los 30 miembros de la OTAN, 14 son de antigua Unión Soviética. Nós tivemos un episodio que era para ter bastante en cuenta, que fue o de la Georgia, no cual a Rusia ya entró en la Georgia para impedir que se sumase a OTAN. Sumarse a OTAN significa, por un lado puede ser visto como una cosa interesante, más instalar bases norteamericanas de ataque. ¿De ataque para quién? Para alguien que ya fue declarado enemigo por la OTAN, es decir, la OTAN declaró a Rusia y a China como enemigos. Eso es importante para tener en cuenta. Entonces, cualquier movimiento de la OTAN es percibido tanto por Rusia como por China como una preocupación creciente. Por eso, Rusia y China, una declaración ahora que tuvieron en los Juegos Olímpicos de China, ellos hablan de indivisibilidad de seguridad, que es un principio da ONU, a indivisibilidad de seguridad. Significa esto, pero Tratado de Múnich, significa esto que todos esos países obviamente tienen el derecho de garantir su seguridad y de se armar eventualmente para poderse defender, mas a seguridad de no puede implicar una amenaza de otro. Quiere decir, yo puedo tomar seguridad en mi casa, mas siempre y cuando ese sistema de seguridad no coloca en riesgo a mi vecino, ni más ni menos. Bien claro, es decir, una forma de disuasión negativa. Es decir, todos mantengamos nuestros sistemas de defensa suficientemente disuasorios, mas no provocativos. Es decir, el diseño estratégico es un diseño disuasorio, no provocativo. Esa es a doctrina, digamos, de ese principio de indivisibilidad de la seguridad. ¿Qué acontece? Es decir, en esas 5 ondas que a OTAN se proyectó para el este, significaron 5 avances en la amenaza para Rusia. Y ahí yo lembro de aquel discurso de Max Weber al Congreso, después de la findada la Primera Guerra Mundial, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que se refirió a dignidad de los vencidos, diciendo que ganar la guerra no significa tener la verdad, ni tener razón, ni ser bon, sino simplemente tener ganado la guerra. Y que respeten la dignidad de los vencidos, tanto por los cargos financieros de la guerra que fueron cobrados de Alemania, cuanto a responsabilidades de la guerra que caíse exclusivamente en Alemania. Porque esa dignidad deferida iba a recriar el ciclo de venganza que vaya a calentar a un niño de la serpiente, o ovo da serpente, tal como faló él, y es decir, o Hitler lo va a estructurar encima de un discurso sobre la dignidad de Alemania. O mesmo aconteceu con Putin a partir de 2000, cuando le iba aproximando más del poder, después de Yeltsin. Y Yeltsin fue la última propuesta de aproximación, de mayor aproximación con Occidente, más Occidente, insisto, esta es mi intuición, que a Occidente no interesa la cooperación, inclusive estratégica o amistad con la Rusia,
porque precisa escala de demanda militar para manter o complexo industrial militar norteamericano. O Putin va a comenzar a limpar las mafias, sustituir las mafias, bueno, en última instancia, bueno, en fin, más limpar las mafias, recuperar a industria rusa, mejorar las condiciones de vida de la sociedad rusa y mejorar el estándar del ejército ruso. Es decir, hasta las últimas reformulaciones, tanto doctrinarias cuanto de armamento da Rusia. Encima daquele discurso da dignidade, da humilhação. Tem aquele documento de Kissinger de 2014, después del golpe da Ucrânia, no cual, la primavera, en fin, como quieran llamarlo, en lo cual dice que tomen cuidado con humillar a Rusia, porque Rusia no es cualquier país, es un país con artefactos nucleares y puede en algún momento colocar en riesgo a seguridad do mundo, no de Europa, do mundo. Bueno, eso ficou así, es decir, tanto Georgia cuanto Ucrania no son meros satélites de la antigua Unión Soviética. Joseph Stalin era georgiano, es decir, tenía nacido en Georgia. Un primer ministro bastante paradigmático de la antigua Unión Soviética, Nikita Khrushchev, era ucraniano. Entonces, eran estados muy ligados a Rusia, mas eso no justifica todo. Há uma questão, es decir, la guerra va dejando de ser geográfica para ser temporal. Lo que importa es el tiempo que demora un mísil en llegar a su objetivo, la capacidad de vigilancia que puede tener un Estado para se proteger de esa misilística y la capacidad de respuesta en tiempo, todo tiempo, es decir, la temporalidad explode a territorialidades. Aí a possibilidade de Helsinki se aproximar da Europa, de se abrir, de pedir o ingresso à OTAN, foi uma das gotas que aproximou a água do limite do copo. A que fez rebalsar foi a ameaça de renúncia do Pacto de Budapeste, no cual Ucrania renunciaba a posibilidad de tener armamento nuclear. Si ya o fato de pertenecer a OTAN era muy riesgoso, perigoso, insoportable en realidad desde el punto de vista estratégico para Rusia, y voy a explicar por qué insoportable, la posibilidad de tener armamento nuclear era cutucar a onza con vara curta, como se dice. Digo que esa posibilidad de entrar en la OTAN significa que evitaría a cobertura da OTAN, mas también disporía su espacio terrestre para la instalación de bases misilísticas orientadas contra Moscú. Y ahí estamos a 7 minutos de Moscú con un misil normal, digamos, normal. Un misil hipersónico son entre 4 y 5 minutos. Eso impide a defensa. En 5 minutos no tiene condiciones Rusia de, si son 5 minutos desde que el lanzamiento para detectar, interpretar o final, decidir que está siendo atacado y detonar una respuesta. Eso ya, o misil ya está volando en territorio ruso. Por tanto, es prácticamente impedir la posibilidad de defensa de Rusia. Y eso es lo que Estados Unidos fez varias veces, lo que él llamó ataque preventivo. No estoy justificando este ataque, estoy tentando explicar este ataque, O primer día del ataque se inician las operaciones, en la primera noche eles atingem 118 bases militares, 13 CCC, 3C más I, 3C más I significa Centros de Comando y Control, más inteligencia, 13, un porto, y prácticamente todas tenían restado una pista de aterrizaje. Vean que eles no atingen tanto as aeronaves cuanto as pistas de aterrizaje. Es una forma de inviabilizar as aeronaves
e impedir o ingresso de aeronaves do exterior trazendo provisões ou que forem. O número de vítimas foi realmente uma operação muito limpa, es decir, segundo fuentes oficiales ucranianas, fueron 137 víctimas entre civiles y militares. Para esa magnitud de ataque y esa profundidad de ataque, no estoy justificando la muerte, por favor, es decir, ni una muerte se justifica, ni una muerte se justifica. Mas, desde el punto de vista operacional, fue una operación brillante, es decir, 137 muertos es muito pocos muertos para una operación de esa magnitud. E nessa manhã eu fiz uma live com Brasil de Fato, no qual eu falei que a guerra já tinha terminado, porque tinha sido desarticulado o sistema nervioso central do sistema defensivo ucraniano. Es decir, y mi impresión era que lo que quería Rusia era eliminar la posibilidad de respuesta. Obviamente, Ucrania ficou sin capacidad antiaérea, es decir, ni cobertura aérea, apoyo aéreo, ni capacidad antiaérea. Es decir, prácticamente todos los dispositivos antiaéreos, muchos de los cuales eran rusos, fueron eliminados. Y eso significa un gran preparo estratégico con mucho tiempo. Semanas antes ya tenía tenido ataques cibernéticos para confundir las comunicaciones ucranianas, inclusive bancarias, de distribución bancaria, en fin. Fue muy bien planeado, imaginando a rendición. E as primeiras notícias do amanhecer dessa noite era que Zelensky iba a se rendir. Não havia muita possibilidade de resistência ante o ataque russo. Aí, posteriormente, o Zelensky mudou de ideia. Eu acho que os círculos de assessores, particularmente norte-americanos, insistiram em permanecer na guerra, que era uma forma justamente de rearticular a OTAN junto a los Estados Unidos, Biden mejorar su performance interna. Si no es que hay guerras que se hacen donde el objetivo militar no coincide con el objetivo político, como por ejemplo fue el ataque de 2003 a Siria, donde el objetivo político eran las elecciones norteamericanas. Lembren que o Bush entra en la guerra con 22% de aprobación para as eleições. E sai, depois do ataque, ele ganha a reeleição. E isso é muito mais importante que as vítimas da Síria para eles. En ese momento estaba prácticamente terminada la guerra, estaba prácticamente no, es decir, a posibilidad de defensa de Ucrania ya estaba decidida a sorte de Ucrania. La idea era una rendición incondicional de Zelensky, recuperar Fuerzas Armadas. Eu imagino, no tengo ninguna información, mas por lo que se llama empatía estratégica, eu me coloco en el lugar de Putin y con lo que tiene Putin para iniciar una guerra en Ucrania, eu teria, primero, entrado en contacto con los sabidos militares ucranianos en Rusia y con todo mi contacto que eu tenho de meus militares rusos con los militares ucranianos para decir, oye, esto no es con vos están con una pérdida de monopolio de la violencia, con los grupos neofascistas que se están articulando, fortaleciendo, en fin, vamos a hacer una guerra muy rápida, relámpago, y entregamos nuevamente, porque para Rusia también no es interesante ficar en Ucrania mucho tiempo. El tiempo ahora está corriendo en contra de Rusia. Es decir, Rusia tiene que resolver sus objetivos, que según inicialmente eran 3, a desnuclearización, que eso creo que ya está más o menos cerrado, no van a permitir que Ucrania tenga armamento nuclear. Desnazificación, que eso va a ser un poco más difícil. Tengo entendido que o batallón Azov, algunos dicen que ya fue destruido, otros dicen que ya está rodeado y para ser destruido. Ahí es aniquilamiento. Ahí será impiedoso, no va a tener rendición, va a ser aniquilamiento, eso lo que Sun Tzu llama campo de muerte, es decir, donde no tiene salida. Por eso va a ser una guerra, esa batalla va a ser una batalla cruenta. Y finalmente, desmilitarizar. Y desmilitarizar significa colocar a los militares ucranianos
más o menos próximos de Rusia en el comando de las Fuerzas Armadas y evitar que Ucrania entre en la OTAN. Esos objetivos ainda no fueron cumplidos, eso será decidido en las reuniones de negociación que debe ter. O a proximidade, a lenta aproximação de Rússia até pode ser por dificuldades logísticas, eu duvido, porque é um terreno muito conhecido pela Rússia e tudo isso. Eu estou achando que se está evitando realmente a morte. Se vocês verem no mapa, os mapas que aparecem em todo momento na TV, están fechando un bolsón, están envelopando Ucrania, dejando abierto a saída para Polonia. Si ellos ya tomaron el Mar Negro, es decir, toda la región de costa del Mar Negro, y están dejando esa salida, están calculando un número bastante elevado de refugiados, tal vez hasta de 5.000 a 5 millones, abriendo ese canal para evitar una resistencia. Aquel llamado de Zelensky a resistencia, disculpen, mas eso es, desde el punto de vista estratégico, criminal. Es decir, es colocar una sociedad que no tiene condiciones, con bombas molotov ni con fusiles, de parar o avanza ruso. Otra cosa es una resistencia posterior a entrega de poder, diferente de colocar a sociedades para impedir o avance de tropas rusas. Eso es, por un lado, colocar civis para morrer, para mostrar para a imprensa a crueldade rusa do ataque. Eso también da resultados desde el punto de vista estratégico, que se ven bom, también tem toda fake news y todo eso, mas certamente vai ter víctimas civis, no tem, infeliz. Por eso es que la guerra es odiosa y horrorosa, porque no tiene guerra que no tenga mortes, es decir, la guerra implica una sangre. Bueno, entonces las operaciones están ahí, yo acho que las ciudades están siendo envelopadas, rodeadas, se están haciendo cercas, pidiendo para la población salir. Los predios, se está avisando bombardeo, anticipando bombardeo para evitar muerte. No porque Putin sea humanitarista, puede ser, no sé si o no es, no me importa. Mas eso es por una cuestión estratégica, si cada víctima civil conta en contra de la opinión pública internacional. Entonces se evita todo eso, es decir, sabiendo que no habrá resistencia militar, no tiene necesidad de hacer víctimas civiles, salvo Zelensky, que está haciendo toda esta propaganda internacional. Él está consiguiendo realmente emocionar a Europa. Seamos claros, un ucraniano saliendo con su carro, con su ropa de grifi en la frontera, causa más emoción, más empatía no público en general, que cuerpos negros con pés descalzos saliendo por ruas de tierra en África. En esta misma semana hubieron 3 bombardeos norteamericanos en Somalia. No se sabe si hubo muertes civiles o no hubo muertes civiles, en fin. Los cuerpos negros no contan en esta. Insisto, no estoy diciendo que vale la pena matar un ucraniano, no estoy, o que un ucraniano no sufra. Ninguém tiene que sufrir, ni los blancos, ni los negros, ni ninguém tiene que sufrir. Es decir, esto podría haber sido resolvido. Una imagen que se mostró como gloriosa pela TV, es decir, a saída dos diplomatas abandonar a sala cuando o ministro de Relaciones Exteriores ruso iba a hablar. Eso para mí soó como una claudicación de la diplomacia. Si estos son momentos que los diplomatas tendrían que estar trabajando a full, no saliendo de una sala, justamente con una de las partes que está en beligerancia. Realmente el mundo está en una situación en la cual la lideranza civil... saudades a Angela Merkel. Posiblemente si Angela Merkel estuviese en el gobierno las cosas serían diferentes. Ahora esta guerra está teniendo un impacto también en las elecciones internas de todos esos países, inclusive o propio primer ministro alemán, que estaba en una debilidad de composición do parlamento, do congreso, partió para la guerra, haciendo una exclamación muy interesante que volta
aquele princípio que eu falei do complexo industrial militar. Há uma fórmula aparentemente mágica de 2% do produto interno bruto para a defesa, como se todos os países tivessem a mesma estrutura, as mesmas vulnerabilidades, as mesmas potencialidades e as mesmas ameaças. Toda a Europa tinha que chegar a 2% do Producto Interno Bruto. Inclusive nuestros militares brasileños estaban pidiendo 2% do Producto Interno Bruto, como si eso resolvería el problema de la seguridad nacional. Quiero decir, ese número no lleva en cuenta ni las vulnerabilidades, ni las potencialidades, ni las capacidades militares de los países. Eso lleva en cuenta a escala la demanda necesaria para mantener activa o complexo industrial militar. Eso es lo que está por detrás de esta guerra. Otro ambiente en el cual se realizó esta guerra es el ambiente comunicacional. Bueno, yo termino aquí a cuestión de análisis operacional, es decir, ainda se están realizando operaciones. Para mí, la guerra desde el punto de vista militar acabó. Cuanto antes se rinda o Zelensky, será evitar más víctimas. La guerra tendría sido evitado si la diplomacia hubiese sido más activa, particularmente la norteamericana. En un momento, o ministro de Relaciones Exteriores ruso dice, no estamos dialogando, esto es un discurso de sordos y mudos. Y en efecto, porque ¿cuál era la posición de Rusia? Que a Ucrania no entre na OTAN. Y más algunas cosas que yo que eran objeto de negociación para que a OTAN, para que OTAN no llegue a Ucrania. Son suposiciones. Mas ese era o que decía o Rusia para no entrar en Ucrania. Y el objeto de negociación de Biden, ¿cuál era? Que Rusia retire las armas. Es como, por ejemplo, cuando haga negociaciones con un grupo guerrillero y se exige que el grupo guerrillero abandone las armas para sentar a la mesa de negociación. Las armas fueron un instrumento que abrieron la mesa de negociación. No van a abrir mano de las armas para negociar, porque entonces ya no tiene más objeto de negociar. Aquí es lo mismo, es decir, si Rusia retira sus tropas de la frontera rusa, no de la frontera ucraniana, de la frontera rusa, porque las tropas estaban en territorio ruso, ¿qué es lo que va a negociar Rusia? ¿Qué es lo que podría tener negociado? Bueno, ahí no sé lo que puede estar por detrás de todo eso, o Putin también no estaba en condiciones políticas internas como para estar brincando. La guerra puede servir o para fortalecer su imagen interna, como para deteriorarla. Y eso ainda no sabemos porque varias fuentes rusas, digamos, no están llegando a Occidente. Entonces, no sabemos si realmente está fortaleciendo o deteriorando. Mas, ya varios discursos, Mélenchon, por ejemplo, que tuvo un discurso contra la guerra y propuso una posición que prácticamente sería una retirada de OTAN, es decir, o una posición de OTAN sin los Estados Unidos, porque ya él propone un no alineamiento, que no significa una neutralidad, como él mismo dice en el discurso, un no alineamiento. Bueno, entrando en ese ambiente comunicacional, eso fue Gaño, pelo Biden, rápidamente, pelo Occidente, podríamos decir, rápidamente, es decir, los medios de comunicación comenzaron a pasar las imágenes, eso sensibilizó a la opinión pública en general, a una sensación rusofóbica en Europa, y se están imponiendo medidas cada vez más drásticas, inclusive desde el punto de vista económico y financiero, contra las llamadas sanciones o puniciones económicas y financieras contra Rusia, que en realidad esas sanciones económicas y financieras son una faca de dos gumes, si me permiten la analogía vulgar. Quiero decir, o son las sanciones norteamericanas son extraterritoriales, es decir, él sanciona a cualquier empresa de cualquier país que tenga una actividad comercial con la Rusia. Y normalmente, así como campo de batalla, si a OTAN
tivesse a mágica ideia de ir contra a Rússia, vai ser Europa e será devastada. Esas medidas económicas y financieras contra Rusia también son contra Europa, que luego va a sentir la carne. Es decir, toda esa sociedad, lo que yo llamo incentivada por la modulación de la percepción a través de los medios de comunicación de masa, que hoy están en la rúa en un contra la guerra estamos todos, contra Rusia, o luego van a estar llorando en las filas de los supermercados. Esas sanciones son pegas dos dos lados. O gas agora está entrando na parte mais fría do inverno europeo. O gas va a aumentar por lo menos un 30%. Claro que Biden debe estar riendo de orelha a orelha porque van a tener que comprar de los Estados Unidos o de Australia. O triangular, porque posiblemente se hayan negociaciones trianguladas, es decir, con países en la última elección, 240 diputados, solo hubo 5 contra a denuncia, mas o sugestivo fueron los 35 países que se abstuvieron, todos con comercio, con fuerte comercio con la China. Es decir, China está dirigiendo votaciones. Eso es un facto para llevar en cuenta también. Son 35, entre eles India, Pakistán, son países nucleares, países importantes, en fin, que tienen un pie en cada lado del conflicto y que pueden operar comercialmente de manera internacional. O a saída do sistema financeiro internacional, ainda que discriminada. Isso vai afetar, obviamente, os bancos, algunos bancos rusos, mas tal vez fortaleça o se pide, no sé cómo es que se llama, o sistema financiero que están trabajando ahí en Asia, es decir, con la China, Rusia y los otros países, o que está no fundo de toda esta situación, es un dilema das placas tectónicas más profundas de la seguridad internacional, que es a mudanza de hegemonía. Ningún imperio eterno, como diría Duracell, todo imperio perecerá, y como diría Kissinger, los imperios decadentes se tornan extremadamente peligrosos. Eso para América Latina tiene que ser un alarme para refletir sobre, por un lado, aseguranza regional, aseguranza de América del Sur, de América Latina en general, más particularmente de América del Sur, que es donde está Brasil, donde estamos nosotros, y a procura de un no alineamiento en función de los intereses de la región y en función de los intereses de Brasil. Es decir, aprovechar esa situación que se presenta, que se puede presentar como crítica, en realidad es crítica, es decir, a emergencia de potencias, esa disputa global entre las grandes potencias, es una crisis del sistema. A pasaje de un sistema, digamos, unipolar, como dirían algunos, más unilateral para una propuesta multilateral, que también está dentro de aquella declaración de Putin y Xi Jinping. Es decir, un mundo multipolar donde las cosas sean decididas multilateralmente. Entonces, esa situación, si bien es crítica desde el punto de vista internacional, es una llanera de oportunidades para o no alineamiento. Es decir, procurar en ese no alineamiento defender los intereses nacionales y los intereses regionales. Yo no sé si ya estoy próximo o ya me pasé do tiempo. Karina, me disculpa, acho que me pasé, disculpa. Não, Hector, tá ótimo. A gente ficaria aqui horas ouvindo, porque eu acho que a sua análise está muito rica, né? Foi uma aula, né, no sentido positivo da coisa, e tá bombando aqui de perguntas, né, que eu vou passar para você. Eu acho que é bem interessante, um ponto que eu acho que é importante na sua análise, que é
é relevante é que a gente tem visto muito essa guerra midiática, né, em torno da guerra, e aí a lógica dos meios de comunicação de transformarem tudo numa questão psicológica. O que eu achei, assim, mais assustador foi análises que começavam dizendo: "Não, a pandemia afetou o Putin e ele ficou deprimido e ele resolveu fazer a guerra". Quer dizer, como é que você simplifica e trabalha de uma forma tão superficial, né, essa questão que é muito mais profunda, muito mais complexa, e eu acho que você chamou bem atenção para vários pontos disso, né, que é a questão dos interesses econômicos, né, dos setores da indústria armamentista, as fragilidades políticas internas que estimulam esse tipo de posicionamentos, como no caso dos Estados Unidos. Então, uma série de questões aí, né, que levam a essa conjuntura. Então, diante disso, Hector, eu vou fazer uma primeira rodada de perguntas, tá? E aí depois, porque tem bastante perguntas, então provavelmente a gente vai precisar de umas 2, 3 rodadas, eu vou pedir que você tente fazer, né, respostas pontuais para ver, para tentar responder ao máximo, né? E agradeço aos nossos assistentes, né, ouvintes que estão participando aqui pelo chat do YouTube, né? Para quem ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho, todas aquelas coisas. Bom, vamos lá. Leandro José Clemente Gonçalves pergunta se seria o presente conflito um ensaio de uma futura e pior guerra no Pacífico Índico. O Luiz Antônio Rodrigues diz: teria faltado diplomacia da Ucrânia, uma análise da conjuntura Rússia e Estados Unidos para evitar a invasão? Pode-se comparar com a atuação de Galtieri nas Malvinas? Né? E eu pediria nessa questão, Hector, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão do batalhão Azov, né, que às vezes muita gente não sabe, né, o que é só dar uma explicada desse grupo de extrema-direita que está, de uma certa forma, apoiando o Zelensky, né, e está vinculado com esse. E o Samuel Decresce pergunta, ele faz uma pergunta que ele diz, resposta fácil. Na opinião do senhor, qual seria o cenário mais factível de encerramento da guerra? Eu vou, acho que parar nessas 3 primeiras, e aí a gente volta numa próxima rodada. Bom, muito obrigado pela paciência de ouvir e pelas perguntas. O Leandro, eu não sei se seria um ensaio ou uma precipitação desse cenário, mas esse cenário está colocado, es decir, o posicionamento y las alianzas que se están realizando en este momento, no es o entorno, o digamos, o cerco de Moscú, mas es un cerco también de China. A China está en este momento, como corresponde a diplomacia chinesa, silenciosa, oleando de camarote, de la platea, como a historia va se diseñando y ya pensando lá na frente. Sin duda, eu acho que há uma ideia que seria terrível, que seria desse cerco. O China, en particular, es decir, ela tem también un problema muy próximo de su casa, que es Taiwán. Es decir, por tanto, el reconocimiento de Donbass por parte de Rusia para China es un juego muy delicado. Es decir, no va a condenar a Rusia, porque no va a condenar a Rusia, eso está claro, como otros tantos países, 35 países no condenaron, mas no va a apoyar el reconocimiento de Donbass porque él está pleiteando o no reconocimiento de Taiwán como una república, sino como una provincia rebelde. Y esa es la próxima jugada, es decir, o control do Pacífico y también do Atlántico, Leandro, porque boa parte do comercio chinés pasa pelo Atlántico Sur. De ahí a preocupación
A veces he tenido discutido con los argentinos que con relación às Malvinas, aí entramos un pouco na questão eu acho que era do Samuel, que eles analizan as Malvinas como un problema específico e eu proponho uma discussão mais ampla do Atlántico Sur, a desmilitarização do Atlántico Sur, não apenas das Malvinas, porque Malvinas é parte de uma cadeia de ilhas que fecha o Atlántico Sur, por donde pasa 80% do comércio chinês. Máxime con a comprensión o a percepción europea de que o Atlántico es único, por tanto, los intereses europeos pueden ser defendidos en el Atlántico Sur y no tenemos condiciones de negar esa intervención europea en el Atlántico Sur. No estemos a frontera a mayor frontera francesa es con el Brasil, y es una potencia nuclear también, está aquí en el norte de nuestro país. A una serie de islas británicas, en principio en corredores, estaleiros, portos que pueden soportar submarinos nucleares en las Malvinas, en fin. Ni siquiera tenemos condiciones de saber o que tienen en el Atlántico Sur. No tenemos condiciones de radarizar el Atlántico Sur de manera eficiente y eficaz como para hacer respetar los principios definidos por la ONU de una región libre de armamento nuclear. Armamento nuclear, todos saben, mas no tienen cómo hacer a denuncia. Entonces, yo no sé si será un ensayo, tal vez para Rusia o sea, o ensayo, yo acho que fue frente a la amenaza de Finlandia y a Suecia de quebrar una neutralidad que ven de la Segunda Guerra Mundial. Você conoce mucho bien porque estudiamos esa neutralidad sueca, es decir, la resistencia disuasoria de Suecia. Y o ejercicio nuclear de Rusia. Es decir, Putin, no sé si está loco o no está loco, eso poco me preocupa. Lo estoy analizando a ações, y son ações de un enxadrecista que está calculando muy bien todas esas cosas desde hace mucho tiempo. Você sabe mejor que eu. O movimiento, colocar en ejercicio o en actividad de la defensa estratégica rusa, eso es una amenaza muy fuerte. Se dio poca imprensa, y mejor que no se dé imprensa, que eso no dejar así, porque más pánico no faz bien para ninguém. Mas eso paró a idea de que Suecia y a Finlandia entren. Es más, esa idea sería finlandizar a Ucrania. Esa sería una de las salidas, ya respondiendo a diplomacia. A diplomacia ucraniana en realidad está realizando o Zelensky con sus mayores dotes que de comediante, es decir, de actor. Él está consiguiendo conmover a opinión pública. Inclusive dividir a las izquierdas, dividir todos los sectores con ese apelo emotivo, emocional. Muy bueno, y eso tiene un efecto pragmático bastante eficaz. Y eso es un arma de guerra también. Como es un arma de guerra a comunicación, es decir, a 4 o 5 centros de información do Occidente, porque son 4 o 5 que municionan todo aparato comunicacional, digamos, las grandes medias occidentales, tomaron partido en esta guerra. Y no es tomar partido simplemente comunicacional, es un arma de guerra. A comunicación es un teatro de operaciones, un teatro de guerra, no cual también se realizan maniobras de guerra. Y esas maniobras o Occidente, yo creo que ganó bastante, es decir, fechó, muy embora se fale de la libertad de imprensa, mas fecharon todos los canales de comunicación do RT, es decir, o aquellas emisoras rusas, o Sputnik, aquella menina tan simpática, ahí les va, que informa. Y parte, no digo para seguir aquella información, mas es necesario para nosotros como académicos tener la mayor cantidad posible de información. Y hoy estamos teniendo boas informaciones increíbles de demócratas hablando para Fox, que es un medio de comunicación republicano. Mas están dando una información diferente de la guerra. Mas es eso, es decir, yo creo que el escenario futuro para el cual tenemos que ver con mucha precaución y mucha diplomacia, ese escenario que usted está pintando de decir do Pacífico.
Es decir, eso significaría entrar en un conflicto internacional, mundial, de proporciones incalculables. Eso tiene que ser parado, eso tiene que ser parado diplomáticamente, políticamente, porque es posible vivir pacíficamente en este mundo. Es posible. O se habló de esos 37 muertos en esas 24 horas. En esas 24 horas eu fiz a conta conforme un cálculo, una información da Deutsche Welle. En esas 24 horas que murieron 137 personas en esa guerra, murieron 15.840 personas de fome, para los cuales la imprensa está inmune, insensibilizada, de fome. Es la muerte más indigna, más triste. Es decir, los cuerpos negros, los cuerpos pobres, no motivan a la imprensa. Es decir, no valen. Es decir, los principios humanitarios reconocen que no son todos humanos. Los humanos no son todos humanos. Hay algunos humanos más humanos que otros. En fin, no estoy justificando 137 muertes. Por favor, estoy mostrando a parcialidad, o mejor dicho, a sensibilidad discriminada a las sociedades. A sensibilidad discriminada. Es decir, se sensibilizan con determinadas cosas y no con otras que son gritantes. Es decir, estamos viendo migración. En esta misma semana, a Polonia, muy humanitariamente abriendo sus puertas para los ucranianos, y que me parece excelente, me parece muy bien. Eu bato palma, fechó las puertas para africanos. Recusó migrantes negros. Esa es la realidad constante. Entonces, a diplomacia, yo acho que a diplomacia ucraniana no existió. Es decir, tanto Putin cuando Biden ignoraron Ucrania. Europa ignoró Ucrania. Ucrania no existía. La discusión era entre Biden y Putin. Ucrania no faló. Ahora está falando, están dando, ver un efecto pragmático do discurso de Zelensky, están dando más cámaras, mas no hubo ninguna discusión diplomática. Y a rendición, si es para realizar los objetivos de Rusia, de Putin, declarados, esos 3 objetivos, es rendición incondicional. Y a desnazificación, no estoy diciendo que no tenga neonazis o extrema derecha en Rusia, muy por el contrario. Y no tengo mis sospechas con relación a cualidad de extrema derecha de Putin. Es un presidente mucho longe del socialismo, un presidente conservador, reaccionario, que defiende a familia, es contra LGTB+, no nos vamos a confundir, es un nacionalista duro. Y el cerramento va a ser así, es decir, yo acho que la guerra ya está acabando, van a continuar a medidas de sanciones contra Rusia hasta que comience a doler los europeos, porque eso no van a conseguir mantener. Europa ya está con una inflación muy grande. Estados Unidos está con una inflación que no tenía hace 30, 40 años, no sé. Eso no va a conseguir soportar ni Europa ni los Estados Unidos. Eso van a tener que ir soltando lentamente. Yo espero que Europa, imagino que va a aprender, porque ainda no aprendió, o problema de estar en la OTAN. Es decir, hubieron ciertos ejercicios tentando crear una fuerza de defensa europea, mas se empezaron bastantes complicaciones. Por lo pronto, es decir, tener un comandante norteamericano evita disputas internas dentro de Europa. Mas en todas esas guerras que entró a OTAN, pocas de las justas. Bueno, no vamos a entrar en lo que es justo o injusto en guerras, porque es ahí o Papa y Lenin están en el mismo barco, que defienden que tengo guerras justas, para ustedes veren. Entonces, sin entrar en la justicia de la guerra, todas esas guerras son estúpidas. Mas yo acho que Europa va a percibir en algún momento. Infelizmente, los políticos, estamos en una época en que la política fue tomada por los peores personajes en todos esos países. Los diplomatas son pésimos. Saudades de aquellas épocas en que los diplomatas hacían o propio Nikita batendo con los zapatos en la mesa en una reunión de la Asamblea General de la ONU. Aquellos
aquellos diplomatas, aquellos políticos que pensaban políticamente, estos están pensando en una elección. Los políticos son políticos electorales, no son políticos ideológicos, políticos de proyección. Y eso complica pensar en un mundo mejor para el futuro. Entonces, el escenario va a ser negociado, todo el mundo va a ficar desconforme con los resultados de las negociaciones, como toda negociación de guerra, más después va a irse acomodando todo y va a volver a normalidades. A esta normalidad tensa, aliás. Voy a desligar aquí el teléfono en ese minuto. Bom, enquanto a gente aguarda o Hector retornar, o Hector, bom, eu vou passar mais umas perguntas, né? A Miss Fiorella diz, sobre as investigações abertas pelo TPI, o que poderia acontecer? Há possibilidade de alguma medida efetiva para tirar Putin do poder? E quanto à revolta da população russa e a pressão dos oligarcas, há alguma possibilidade deles tirarem Putin do poder? Essa é a pergunta. A Renata, professora aqui do programa, pergunta qual o impacto da guerra numa reconfiguração das relações que dizem respeito às armas nucleares. E eu complementaria com a pergunta da Teresa Kerbaui, né? Quais seriam as consequências para o mundo ocidental também, né? Não só para as armas, mas para o mundo ocidental. A Ana Penido pergunta se seria essa uma disputa interimperialista travada com novas armas. E eu vou acrescentar a pergunta do Luiz Antônio Rodrigues. Quais as principais consequências desse conflito para os países periféricos, como a América Latina? Tem ainda mais duas perguntas que eu vou deixar para um terceiro bloco, mas aí eu vou pedir que você responda um pouco mais rápido, né, para dar tempo da gente colocar, extrapolar demais. Você está sem microfone, Hector. A Fiorella falou do CPI, se refere à Corte da Haia, ao início do processo por direitos humanos? Eu acho que é. Eu acho que Olha, ela... o sistema internacional dos direitos é um regime, não é obrigatório, a tal ponto que os Estados Unidos não reconhece a Suprema Corte de Justicia. Es decir, él está diciendo que va a elevar a Rusia a ese tribunal, mas es un tribunal que él no reconoce. Estados Unidos no reconoció. Aliás, Estados Unidos fue condenado por ese tribunal por terrorismo. Es el único país condenado por terrorismo, por su ataque a Nicaragua. O sea, ¿qué hizo? O McNamara, en aquel documentario A Névoa da Guerra, él fue muy claro. Ya Raymond Aron tenía sido muy claro. A ley internacional es para los fracos. Quien tiene la fuerza no necesariamente obedece a ley. Por eso Estados Unidos siempre propone a reglas internacionales y no a ley, que es lo que está proponiendo ahora Putin y Xi Jinping. Es decir, leyes. Las leyes anteceden a discordias. Las reglas son impuestas por quien gana a discordia. Estados Unidos quiere un mundo regido por reglas porque él tiene la fuerza para imponer reglas. Nós, os fracos, queremos a ley. Esperamos que a lei funcione. Mas, tanto a organização, a ONU foi fragilizada de morte no ataque de 2003 a Iraque. Não sei se vocês lembram, mas no momento em que ia ser julgado se o Iraque tinha ou não armamento nuclear, o dia em que o observador da ONU ia fazer o relatório, Bush declara a guerra y ataca, no declara guerra, ataca o Iraque, ataca a Iraque. Ahí que aconteció, o a ONU imputaba y condenaba a Estados Unidos, porque era una guerra de agresión, como es ahora a de Rusia, que por eso es condenable, porque es una guerra de agresión. Hay dos guerras apenas que son connotadas por la ONU, por la ONU, digamos, por la sociedad internacional. A guerra de agresión y a guerra de defensa. Toda guerra de defensa es legítima y toda guerra de agresión es condenable. Entonces, en aquel momento era una guerra condenable. Mas, si condenaban aquella guerra, se declaraba
a dissolução da ONU, porque Estados Unidos se retirava da ONU e acabava com a ONU. Aí que fez a ONU? Não houve a leitura do relatório, não houve. Era una guerra de mentira, obviamente, como casi todas las guerras. Es decir, no, los rusos no son los primeros a mentir. A mentira, eu falei, a verdade normalmente morre antes da guerra. No es que a guerra mata a verdade. A verdade é morta muito antes da guerra. Mas naquele momento a ONU ficou fragilizada. Ainda assim, defendimos a permanencia da ONU, porque pelo menos para nós fracos é melhor ter uma ONU enfraquecida que não ter nada. Por eso es melhor ter uma lei fraca que no tener ninguna ley. Estaríamos en un mundo de Marlboro. O con relación, entonces, eso de la CPI, yo que no va a dar nada, nunca dio nada eso. Y McNamara dice, si esta guerra tería sido vencida por los alemanes, no estaríamos en el banquillo de Nuremberg, no estaríamos haciendo, porque nós también cometimos crimen de guerra. ¿Y qué crímenes de guerra? Por ejemplo, esperar que o vento soplase en una determinada dirección para bombardear con bombas de fósforo Hong Kong. ¿Cómo se llama? O Japón, que tenía todas casas de papel de arroz para quemar vivos y quemar, o bombardeo de Dresden, que fue un bombardeo circular para crear una chimenea y quemar todo lo que tenía dentro de Dresden, un centro cultural que no tenía ninguna importancia estratégica. En fin, no esperen una guerra sin crimen, una guerra sin muerte. Por eso es importante evitar la guerra, porque una vez iniciada la guerra, no tienen cómo controlar a violencia y a muerte. Esos oligarcas no van a hacer mucha cosa, es decir, no sabemos lo que está aconteciendo. Ahora están siendo focalizados, iluminados algunos oligarcas que están falando, mas no sabemos en realidad. Yo no tengo idea de qué es lo que está aconteciendo dentro de Rusia, digo. Si fortaleceu o apoio ou não. Nós vemos a polícia levando muito educadamente as pessoas presas, diferentemente, não sei se vocês lembram, se vocês estavam vivos naquela época, a repressão aos movimentos contra a guerra de Vietnã, que teve mortes também. Para o mundo ocidental, e aí junto com as consequências para América, para países periféricos, yo creo que es una advertencia importante de que América do Sul es uso cooperativista, integracionista, eu sonho, esa es mi militancia, de una América do Sur integrada y cooperante. Y también cooperante en la área, obviamente, de la defensa. Una defensa defensiva. Pensar la defensa como disminución de las vulnerabilidades, y disminución de las vulnerabilidades significa disminuir a fome, disminuir o desemprego, ter servicios sanitarios, uma saúde pública, educación. Esas son vulnerabilidades estratégicas. No es con Gripen que se resuelve eso, no es gastando dinero en submarinos nucleares que se resuelve eso, se resuelve con políticas públicas claras. Una América do Sur no alineada, procurando los intereses de esa América do Sur. Eso es lo que yo espero, es decir, yo estoy viendo esta situación internacional como una janela de oportunidades que espero que América do Sur saiba aprovechar sabiamente. Claro que eso depende de los eventos políticos de cada uno de nuestros países, las oportunidades que tenemos en las próximas elecciones y todo ese tipo de cosas. Yo no veo así como una cuestión interimperialista, Ana. Yo creo que es un reacomodamiento de esas camadas tectónicas y eso obviamente que tiene efectos comerciales, efectos culturales, efectos no desenvolvimiento científico y tecnológico del mundo, en fin, y todo ese tipo de cosas. O mundo no será lo mismo, mas no va a ser porque o Putin dispone a otro mundo. Va a ser porque el mundo está cambiando, está en un proceso de transición muy severo, es decir, lo que está aconteciendo no es superficial, es muy profundo. Lo que no estamos viendo en esta guerra es superficial, mas la ferida es mucho más profunda y va a tener mudanzas para las cuales vamos a tener que estar muy atentos para estudiar y analizar. Yo no tengo una bola de cristal,
mas é importante que nos preparemos para analizar o mundo que se está rediseñando. Nós ainda não perdimos o costume de pensar o mundo em termos de comunismo e capitalismo, porque ainda continuamos com essas concepções analisando o mundo, y el mundo ya está mudando, ya ni siquiera no es más ni capitalismo ni comunismo, que ya no es, sabemos bien, sino que otra cosa que se está configurando. No precisamos discutir los conceptos como herramientas heurísticas para analizar ese mundo, precisamos analizar nuestras máquinas de visión de ese mundo y para no caer en las modulaciones de las percepciones que ya hacen parte de esta guerra de percepciones que está instalada en un mundo. No, y para el vice, yo que respondí, las consecuencias para América del Sur, yo que es una manera de no tenemos por qué entrar en ninguna guerra, no tenemos por qué entrar en ninguna guerra, no tenemos por qué ser solidarios con Biden o con Putin, no nos afecta eso, vamos a pensar en cuáles son nuestros intereses y procurar trabajar en unas intersecciones de ese conflicto más profundo para conseguir los intereses. Mas eso es una posición política, no es una posición académica. É interessante esse ponto que você colocou, porque a resposta também do Putin, ela é proporcional à potência de cada um. Então, Europa, Estados Unidos estão impondo sanções e o Putin está medindo. Agora, o Brasil começou a se alinhar, o Putin já fechou as exportações de fertilizantes para cá. Então, quer dizer, a gente vai sentir muito mais rápido os efeitos. Bom, Hector, as duas últimas perguntas que eu vou passar, que vem a Luiz Antônio Rodrigues, não, José Augusto Zag pergunta como o conceito de dilema de segurança se aplica a esse conflito. E o Lucas Gabriel Pereira pergunta, ante a resistência da OTAN e Estados Unidos de não retirar bases do leste europeu, conforme recomendação russa de anos, qual a chance da Rússia plantar bases militares na Venezuela ou Cuba para fazer frente aos Estados Unidos? E eu gostaria que você também chamasse atenção, Hector, para essa questão de como esse envolvimento midiático e essa lógica do Zelensky de transformar a guerra num show, né, não agrava as perdas humanas, né? Porque prolonga e um desfecho que, como você começou dizendo, parece inevitável, ou seja, não há como resistir ao ataque russo com coquetel Molotov, né? Então, se você pudesse fechar um pouco trabalhando isso. Muito obrigado pelas perguntas. Sage, obrigado pela pergunta, porque es lo que yo llamé, o dilema de segurança, bueno, que se alastra desde Tucídides, en realidad, en las relaciones internacionales se introduce como Tucídides, que pocos leen o Tucídides completo, você leu, porque eu sei, mas en general son pocos los que leen o Tucídides, tanto en la graduación como en la posgraduación. Mas lo que en América Latina, en América del Sur se llamó defensa suficientemente eficiente y no provocativa, es decir, poder disuadir sin provocar. Aquí o dilema de seguridad está colocado en los términos contemporáneos y europeos inclusive como a indivisibilidad de aseguranza. Es decir, aseguranza y aseguranza de todos. Y es de todos en realidad, porque una vez que você coloca a posibilidad de ascenso a un nivel nuclear, eso envuelve o mundo inteiro. Então, é importante evitar que a guerra... Também aí falando da elevação aos extremos, os que começaram a ler o Clausewitz e pararam aí nas primeiras páginas, porque isso ele fala ascensão aos extremos inevitável pensando na guerra como um tipo ideal, es decir, idealmente, él mismo dice, esa guerra no acontece. ¿Por qué? Porque las guerras son históricas, son culturales, son geográficas y temporales. Hay una temporalidad en la guerra, entonces no existe un golpe único. Los golpes son temporales y son sucesivos, en fin. Bueno, vos conoce Clausewitz también con cuanto eu. Mas sería eso, es decir, que o diseño do dispositivo de seguridad de un país
no coloque en riesgo aseguranza de sus vecinos para evitar inclusive iniciar una corrida armamentística. A corrida armamentística es definida inclusive, pero bueno, no importa. Mas não estou bem para os nomes, mas na introdução à estratégia bom, que es son compras mutuamente referidas, es decir, yo compro un submarino o mi vecino compra un avión antisubmarino, que obviamente se está refiriendo a mi compra, no es una recuperación de mi parque, sino estoy comprando en función de mi vecino. Eso sería o que inicia una corrida armamentística. Entonces, ese dilema de aseguranza es cómo tener una aseguranza relativamente garantizada, sin provocar a mi vecino, sin colocar en riesgo, es decir, sin activar o sistema de prevención de mi vecino, es decir, que mi vecino se sienta inseguro y comience a se equipar. Eso para Rusia, es decir, Ucrania no significa ninguna amenaza para Rusia, muy por el contrario. Es decir, es un celeiro de trigo alimentado en Europa, eso va a ser duro en invierno. O a cuestiones si a Ucrania se transforma en una base OTAN. Ahí ya coloca en riesgo a posibilidad de defensa de Rusia. ¿Cómo están? Tienen algunos misiles que preocupan a Rusia, que son los misiles que están en Polonia. Algunos de los cuales dicen que son defensivos, más la mudanza de esos misiles de defensivos para ofensivos es cuestión de horas. Y también pueden ser transformados en misiles, en vectores, digamos, nucleares. Y eso sí es preocupante para Rusia y para todos nosotros. Yo creo que Rusia no cometería esa locura, que le amenazó para entender cuál era la lógica de Putin. Es decir, piensen que cómo se sentiría Biden si yo colocase misiles en México, que ya perdió a Texas para los Estados Unidos. Claro, es decir, era un contencioso histórico entre ambos, y decir, México podría comprar sistemas de armamento ruso y colocar en la frontera con los Estados Unidos. ¿Cómo se sentiría Estados Unidos? ¿Permitiría? No permitiría como nunca permitió. Es decir, no apenas eso, sino bloquear compras de sistemas de armamento. Por ejemplo, cuando Brasil pensaba vender os supertucanos para Venezuela, ya estaba a compra prácticamente definida. Estados Unidos falou, no, para Venezuela você no venden. Es decir, no es apenas una subordinación estratégica. A subordinación estratégica subordina todo. Subordina a política, subordina a economía, subordina todo. Por tanto, yo creo que Rusia no fará eso. Eso ya fue definido con la crisis de 2006 en Cuba. No creo que Rusia tenga interés en despertar emociones bélicas en Occidente, muy por lo contrario. No interesa, mucho menos a China. China no precisa, es otra diplomacia, otra forma de hacer relaciones internacionales. Nós precisamos estudar melhor tudo isso. É outra forma. Não são relações vinculantes como as norte-americanas. É decir, bom, eu vendo isto para você, mas você tem que votar comigo lá naquela resolução da ONU. Porque é assim, eu vi isso pessoalmente. Isso acontece assim. E com coisas tão banais que dá vergonha. E Karina, esa é a questão. Sinceramente, eu achei um acto de cobardia do Zelensky cuando fez esa apelación a pessoas. Ahí tem vamos a comenzar con Azov, con el batallón Azov, que es son remanentes de neonazis. Esa región, Croacia fue en realidad una vanguardia de SS en esa región. Polonia también fue muy próxima. Entonces, parece que se juntaron, digamos, una extrema derecha allá, una extrema derecha radical, si vale ese tipo de apelaciones, una extrema militarizada, que se transformó en ese batallón, financiada y apoyada por los Estados Unidos, como nos vimos en los documentarios, es decir, Nolan,
una norteamericana, Nolan, una ejecutiva, una diputada, si no me equivoco, era Nolan, distribuyendo boliños entre los extrema direita, que después no te ve muy fácil de explicar, es decir, fue bastante cuestionada en el Congreso norteamericano por esas actitudes, porque en realidad estaba estimulando o crecimiento de una extrema derecha. Aquel golpe fue un golpe de extrema derecha. O aquel incendio na casa dos sindicatos, na Odésia, eso fue una vergüenza. Sin embargo, a imprensa pasó como si fuese normal, eran todos comunistas. Então, tem gente que puede morrer. Y yo creo que esta es una prolongación estúpida de la guerra, es una prolongación. Es decir, una actitud heroica tendría sido dejar algunas zonas, si realmente es un nacionalista, es decir, vamos a resistir, porque es posible resistir. Yo acredito en la resistencia, mas no en impedir que entren los rusos. Colocar as pessoas a deter os tanques da Rússia, além de ter um lindo espectáculo televisivo, estratégicamente no tiene ninguna importancia, es decir, aumentar el número de víctimas inútilmente, es decir, despertar un fervor que en este momento debería ser abafado. Insisto, si hay una necesidad de recuperar el espíritu ucraniano, de resistir a los rusos o que forma, cosas así, eso es después, con resistencia, con sabotaje. Tem bastantes trabajos escritos sobre esas cuestiones. Y no impedir, no impedir. En este momento tienen que resguardar a las tropas nacionales, resguardar a la población civil y entregar a Azov, porque ese batallón no va a sobrevivir a este ataque, sin duda. Y se retirar y pedir una intervención para una transición internacional para hacer una transición pactada entre Rusia, Europa y Ucrania, no a Ucrania de Zelensky, una otra Ucrania. Mas, sin duda, yo comparto no sé si esa es tu posición, pero para mí ese gesto de Zelensky, muy elogiado en el mundo, es un horror. Eso es un horror. Mas esa es mi opinión personal. Desde el punto de vista estratégico no tiene ningún significado. O significado es las imágenes que las víctimas posan tener accidentalmente, porque, insisto, Rusia no tiene interés en tener víctimas civiles, por eso está avisando los ataques, está bombardeando predios que están vacíos. Si no, no tendría el número de muertos que tiene. Está siendo avisado, no es interesante para Rusia víctimas civiles. Es interesante para Zelensky, para mostrar crianzas loiriñas de olhos claros, llorando en la TV y todas esas cosas. Que tem, insisto, esa es más una arma de guerra. E vende jornal, né? E Vende vende notícia. jornal. E vende jornal, Tudo. exato. A paz não vende jornal, a paz não é notícia. Eu sempre falo que eu só falo do Mercosul quando dá problema, porque aí vende, falar mal. É verdade. Quando algo bom, esquece. Mas, enfim, essa é uma situação que vai se prolongar ainda um tempinho e espero que saia, né? Consigamos chegar a uma solução o quanto antes, né? E de uma forma que minimize essas perdas humanas que a gente está tendo, né? Héctor, eu agradeço demais a sua participação. Eu acho que é uma oportunidade de olhar essa situação de uma forma clara, com conteúdo, né? E com propriedade, porque esse é um ponto importante, né? Há uma análise que traz o conhecimento, né, acadêmico para olhar a realidade e não sair por aí dizendo que é tudo depressão pós-pandemia, né? Então, eu agradeço demais a sua participação. O público adorou, tem muitos elogios, muitas mensagens ali no YouTube, depois, se você quiser assistir. E eu agradeço demais e encerro aqui o nosso programa, né, convidando a todos
para mais uma live na próxima semana, né? Sempre às quintas-feiras, 10 horas da manhã. Se você gostou, passe, né? Divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like. Hoje merece. Aliás, os seus likes estão bombando ali no YouTube. Que isso é importante, que ajuda a divulgar o conhecimento. Muito obrigada, Hector. ¿Puedo te robar más un minutinho, Karina? Claro, claro. No, quería te agradecer mucho pelo convite. Para mí es sinceramente una honra estar aquí en Araraquara, en el Departamento de Ciencia Política. Yo tengo un gran respeto por la ciencia política da Unesp y por Araraquara, ya estuve varias veces, mas sinceramente eu até estaba nervoso, cosa que nunca me acontece ante una live, porque pela honra que significa para mí. Muchísimo obrigado y muy obrigado pela paciencia de todos. Não, a honra foi toda nossa. É um prazer tê-lo aqui. Tchau a todos, até a próxima semana.